¿Qué tal, Bienvenido. José Luis? Gracias, como todos los viernes, un gusto estar contigo. Oye, pues para poner en contexto esto, recordarás que en noviembre del 2024, el Pleno de la Cámara de Senadores, por mayoría calificada, reeligió a Rosario Piedra Ibarra como la titular de la Comisión de los Derechos Humanos. Recordarás que en 2019, pues esta mujer, pues prácticamente podemos decir que López Obrador fue quien la puso. Durante su sexenio, si algo caracterizó a Rosario Piedra Ibarra es prácticamente su entreguismo, simplemente Su nunca, abyección. nunca estuvo como defensora del pueblo, ¿no? Siempre fue prácticamente una persona que estuvo a disposición del presidente. Y resulta que se acaba su periodo, viene esto para designar el relevo, y habían varias candidatas, Paulina Hernández, Nayeli Ramírez, y el colmo es que Tania Ramírez, que era la segunda mejor calificada, la baja, y ella, que fue la peor evaluada, entra a la terna. Y pues no sé si ganó, lo más seguro es que no, pero simple y sencillamente la impusieron para un nuevo periodo a tal grado que muchos morenistas estaban inconformes, y pues al final vimos al impresentable Hernando Fernández Noroña soltar un compañera aprobada y comprometida, y pues ya sabes, la bancada genuflexa de Morena la aprobó. Al día siguiente, cuando le hicieron la pregunta en la mañanera a la presidenta que qué opinaba de la reelección de Rosario Piedra, solamente dijo, y fue con la cara adusta más de la cuenta de la presidenta, dijo, es una decisión del Senado la que se tomó ayer y hasta ahí. Ni una felicitación, ningún nada. Hace unas semanas, como resultado de ese bodrio que hubo de la elección judicial, del Poder Judicial, vimos que un desconocido Hugo Aguilar Ortiz, es la verdad, José Luis, para la mayoría de los mexicanos, fue electo con este rollo de los acordeones, supuestamente 6 millones de votos, y resulta que va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y al día siguiente lo primero que dijo la presidenta fue, como cualidad, es que es un indígena, es un mixteco. Desde la época de Benito Juárez no se tenía un primer presidente que fuera de origen indígena. Ya está. Con eso te das cuenta quién quería tener a un indígena, de preferencia de Oaxaca, etcétera, que fuera una especie como pues, recuerdo de Juárez, ¿no? Recordemos que si hay alguien más juarista que Juárez es el mismo López Obrador. Bien, en agosto del 2022 estábamos en plena pandemia y un sujeto que responde al nombre de Hugo López-Gatell, yo le quité ya el título de doctor, arremetió contra los médicos de las farmacias, a los cuales los tachó prácticamente de criminales porque tuvieron un mal manejo en la pandemia y que por dar antibióticos, etcétera, muchos pacientes se complicaron y se murieron. Mezquino es poco porque pues si alguien tuvo en contacto duro, directo en la primera línea, fueron los médicos de las farmacias, ¿no? Entonces, ante eso yo hice los siguientes calificativos para Hugo López-Gatell, por eso que dijo que los médicos de la farmacia son criminales. Lo tildamos de mezquino, miserable, insensato, cicatero, ruin, roñoso, infeliz, perverso, despreciable, vil, infame, inhumano, ¿no? Bueno, vamos a ver rápidamente qué hizo López-Gatell en la pandemia. Recordemos que empezó diciendo que iba a ser una gripita, que no iba a haber ningún problema. La OMS recomendó hacer pruebas rápidas y él dijo que no, apostó la inmunidad de rebaño y luego empezó a ver una serie de dislates, despreció totalmente el uso del cubrebocas. Recordemos su famosa frase del cubrebocas sirve para lo que sirve y no sirve para lo que no sirve. Y eso fue una recomendación de la OMS, ¿sí? Bueno, no solamente eso, el eslogan quédate en casa fue un grave error que debió haberse, en lugar de quédate en casa, debió haber sido consulta a tu médico. Al final de cuentas, el COVID pues prácticamente tuvo un comportamiento de una gripa severa en muchos casos y muchos pacientes atendidos en la etapa inicial o sus complicaciones que pudiera haber en el diabético y la hipertensión, un manejo inicial primario hubiera sido mejor que el hecho de enciérrate en tu casa, ¿no? Luego vimos esta especie como de papel de previsor falso, que si acaso se van a morir 6,000, que en el peor de los escenarios 60,000. Y ya veo, le digo, ¿qué pasó? Y lo peor para mí es ese rol de lacayo presidencial cuando dijo que López Obrador era una fuerza moral y no de contagio, ¿no? El manejo de las vacunas, su de veras mezquindad cuando negó las vacunas a los médicos de las instituciones privadas. Por eso, en otro artículo, el desempeño del manejo de la pandemia por López Obrador fue
deficiente, insuficiente, incorrecto, defectuoso, negligente, irresponsable, funesto, aciago, desafortunado, desastroso, fatal, calamitoso, trágico, catastrófico, ominoso, fatídico, deplorable, doloroso, fúnebre y luctuoso. Pero además este servidor público utilizó a la COFEPRIS para atacar a la industria mexicana farmacéutica, que no se doblegaron ante las exigencias de la 4T. Por si fuera poco, eso desencadenó en gran medida el desabasto de medicamentos. Por si fuera poco, recordarás que intentó tumbar más de 30 de esas normas oficiales mexicanas, que iba a ser de tremendas consecuencias. Imagínate, una de ellas atacaba las enfermedades por vector, en pocas palabras el dengue, se iban ya a negar recursos para fumigación, etcétera. Pero además, el tipo, en un arranque de quién sabe qué allá con esos moneros que eran también lacayos presidenciales, dijo en un programa de televisión que los padres de familia que protestaban porque no había tratamiento oncológico para sus hijos eran golpistas y que esto era una especie de complot para desestabilizar el gobierno de la 4T. Y es un tipo cuya antipatía, yo diría que López-Gatell es la antipatía materializada, ¿no? Con todo gremio médico público en general. Y de aquel entonces, si lo digo, un personaje desagradable, antipático, odioso, repulsivo, insoportable, perturbador, incómodo, enfadoso, abominable. Y luego termina su gestión y quiere competir con un puesto de elección popular, no le toca hueso, quiere entrar en un gabinete. Marcelo Ebrard dijo: si llego a ser presidente, no lo quiero conmigo. Claudia Sheinbaum dijo lo mismo. Claudia Sheinbaum tuvo serios desavenencias con López-Gatell por el manejo de la pandemia. Claro, también doña Claudia, recordemos el resbalón con ivermectina. Pero luego agarró y en una entrevista dijo que sí quería seguir en el servidor público. Y oye esto que dijo José Luis: sentí la responsabilidad de proteger a la gente y poner mis capacidades a su servicio. De nuevo sostengo, ha sido más cínico, desfachatado, insolente, sardónico, desvergonzado, impertinente, impúdico, lenguaraz, atrevido, imprudente, soberbio, arrogante y petulante. Que conste que no son insultos, son adjetivos, ¿no? Bueno, hace unos días nos despertamos con el estupor que Hugo López-Gatell había sido designado como representante de México en la Organización Mundial de la Salud. Al día siguiente, la presidenta, un tanto incómoda, dijo ante pregunta expresa: sí, yo lo nombré, y solo faltó que haya dicho sí y qué. La cuestión es que, pues esto ha habido descontento. Ya la Comisión Independiente de Investigación de la Pandemia ya le escribió a la OMS diciendo: óyeme, estás aceptando un tipo que ha despotricado contra ti. Es probable que Palacio Nacional se quiera deshacer de él, yo así quiero pensarlo, pero no con nuestro erario, porque al fin y al cabo nosotros vamos a pagar por eso, José Luis, ¿no? De tal manera que, analizando estos tres nombramientos, este último, sin lugar a duda, execrable, a más no poder, le valió el desacuerdo, la molestia, el disgusto de propios extraños. El dedo del gran Tlatuani decide y punto. Y si no estamos ante un segundo maximato, pues la verdad, ¿cómo se parece? De reflexionar y de veras de molestia esto de este impresentable Hugo López-Gatell.